Hola de nuevo, pues creo que vamos a poder terminar con este vídeo, este primer tema del bloque cuarto, el sistema educativo como construcción social. Dense cuenta que creo recordar que he respetado los epígrafes tal cual aparece en los documentos que se les aporta para que ustedes amplíen y que, dado el carácter de estos tutoriales, solo puedo mencionarles algunas cosas claves, ¿vale? Para que puedan entender. Habíamos visto distintos elementos, ¿no? Del sistema educativo, las funciones, los fines, eh, etcétera. Vamos a centrarnos ahora en una de esos fines y de esas funciones de la socialización, pero que tiene, digamos, es una relación dialéctica entre el control y la transformación. A ver, humanos, los grupos humanos, tendemos a respetar el orden social dado a través de la conformidad, ¿vale? En principio, lógicamente, todos entramos en el sistema educativo y interiorizamos un orden social y desarrollamos unas percepciones y unos instrumentos de conformidad respecto de lo que nos es enseñado, etcétera. Pero precisamente la generación, el cultivo de la inteligencia propicia que aquellas cosas que entendemos que de ese orden social deben ser variadas, intentamos transformarlas. Entonces la educación propicia una conversación entre el control social, que es el mantenimiento del orden social que ya existe, con la transformación social. Por ejemplo, estos días probablemente se dé un consenso de que hay cosas que transformar, dado que tal cual hemos afrontado la humanidad determinados temas, cambio climático, las crisis sanitarias globales como esta, tenemos que hacer cambios como sociedades globales para la preservación de la sociedad. Bueno, Eudald Carbonell, que es uno de los investigadores de Atapuerca, lo llama conciencia de especie, y yo estoy de acuerdo. Siempre dentro de ese control social se produce, por tanto, márgenes de desviación social, como veremos. ¿Qué es la desviación social? Es un término con el que también hay que tener cuidado, porque la desviación social nos sirve de manera genérica para entender aquel individuo que viola las normas dadas de un grupo social. Pero claro, desviación social en criminología sirve para determinar las conductas que no respetan las leyes. Desviación social, por ejemplo, es la criminalidad. Pero claro, desviación social también ha sido cuando Galileo planteaba una serie de cuestiones científicas que en su época no eran aceptadas, o Giordano Bruno hacía lo propio. Y no voy a recordar qué les pasó a uno y al otro, o al otro, ¿no? Que tuvieron que, algunos fueron condenados a muerte y en algún caso tuvieron que decir que no estaban en lo cierto para no ser ejecutados. Cualquier persona que diga, mira, estamos nosotros haciendo esto mal, que se salga de la norma, forma parte de esa desviación social. O, le voy a poner un ejemplo, hasta hace unas décadas, a ser homosexual era considerado una desviación social. Ahora somos conscientes de que no puede, no debe y de hecho no es así. No existe una desviación social porque una persona sea homosexual, por poner un ejemplo que vamos a entender todos. Bueno, entonces vamos a centrarnos en un concepto de lo que es el control social. Es un proceso, siempre entendemos todo como procesos, nunca son fotos fijas, en virtud del cual una sociedad regula
normativiza la conducta de sus miembros para que acepte esas normas sociales. Como les digo, siempre vamos a estar en la conversación entre un necesario control social, siempre tendremos unas normas dadas, pero una transformación social. Nosotros sabemos ya que no puede ser el patriarcado, sabemos ya que no puede ser la categorización como desviación de la homosexualidad. De ahí que esa conversación entre control y transformación sea necesaria y por eso se lo subrayo. ¿Cómo se establece el control social? Mediante los procesos de socialización que, como ya sabemos, van desde la familia al sistema educativo y después continúa hacia el trabajo y los medios de comunicación. Ya hemos estudiado esto, el aprendizaje de unos roles, de unas normas y de unas funciones vinculadas a esos roles y a ese estatus, la modelación de todos esos contextos culturales, de costumbres, hábitos, deseos y la interiorización de todo ello. Mediante, aparte de la socialización, la presión social. Es decir, existen unos mecanismos a través del cual la sociedad nos dice: cumple con estas normas, cumple con estos valores, cumple con estos hábitos. Hay un texto en sociología muy importante que se llama La espiral del silencio, de una señora, Noelle Neumann, que lo que nos viene a decir, ella es la que un poco dice: mira, es que todos tenemos una piel social y todos tenemos a conformarnos con lo que creemos que es lo mayoritario y nos callamos. Y muchas veces, lo que parece que es mayoritario no es lo mayoritario. ¿Cuánta gente estaría en contra en otras épocas de que la homosexualidad no podía ser criminalizada y sin embargo, creyendo que era lo mayoritario, se callaba? También se callaba, lógicamente, porque entendía que podía ser perseguido. Bueno, es la espiral del silencio de la que habla Noelle Neumann. Una cuestión fundamental, que es el control informal. Tenemos unos controles formales, el del profe en la clase, el de los jueces, el de la policía. Vale, todo eso es control formal, como ven en la parte inferior de esta diapositiva. Son formas de control coercitivo, ¿vale? Simbólicos en algunos casos, físicos en otros casos. Si has cometido un delito, eres penalizado y acabas en una cárcel, ahí hay un control físico, no puedes salir del espacio de ese centro penitenciario, ¿vale? Pero además del control formal, el control informal es muy importante. Los chismes, los rumores, todo lo que supone que en el sistema educativo lo conocemos como bullying, que puede ser de la exclusión de los grupos de clase. Bueno, el bullying nos sirve como ejemplo tanto de desaprobación como de aprobación. El reconocimiento a través de la informalidad, el típico chico chica popular, tanto en la aprobación como en la desaprobación hay un control informal, ¿vale? Respecto, que forma parte del control social. Entonces, siempre hay que buscar definiciones que nos permitan resumir lo que intentamos conocer. La educación y su vinculación como control social. Les aporto esta definición de Horton. Únicamente puede obtenerse una sociedad adecuada si se educa a la mayoría de la gente de modo que desee hacer lo que socialmente es necesario que se haga. Bueno, parece una definición un poco esotérica, pero si la hacemos cirugía veremos que lo que nos quiere decir es que cuando se educa una sociedad y se interioriza que eso es lo que queremos hacer, se logra ese control social. Les voy a poner un ejemplo sin que esto suponga ningún tipo de proselitismo político, pero en estos días de coronavirus han visto cómo médicos cubanos han llegado a regiones tan importantes económicamente, muy poderosas económicamente como la Lombardía, y Cuba es un país que no es del primer mundo por diversas situaciones. La sociedad cubana, una mayoría, no toda, está educada y acepta
forma parte de su educación y de su deseo como sociedad la inversión en ciencia, en biotecnología, en medicina. Forma parte de su ADN educativo y por tanto eso permite que Cuba pueda seguir aportando parte de su economía para la ciencia cuando no es una sociedad, no es un país desarrollado, es un país chiquitito de 11 millones de habitantes y además con un sistema socialista y bloqueado, no puede tener acceso a un montón de cosas porque hay una ley de bloqueo establecida por Estados Unidos. Bueno, es un ejemplo extremo y por eso lo pongo como ejemplo para que ustedes puedan visibilizarlo. Una sociedad educada en desear la internacionalización, en invertir en tecnología que permita la permanencia de la humanidad como especie. Hay todo un relato respecto a esto, ¿no? Bueno, este mismo ejemplo nos sirve. La educación es un reflejo de la sociedad. Nosotros tenemos la educación que como sociedad demandamos, pero debe ser esto es una relación circular. Es decir, la sociedad demanda una escuela, la escuela hace su trabajo, pero y genera a todos unos alumnos que se convierten en académicos, en profesionales, que a su vez son los que tienen que generar otra demanda de la escuela y del sistema educativo. Nos sirve la experiencia que estamos viviendo. Probablemente, solo probablemente, cuando salgamos de esta y del confinamiento, demandaremos a la escuela, demandaremos al sistema educativo cosas distintas a las que hasta ahora demandábamos. Y no solo propiciar profesionales para ganar más dinero y para la industria, sino que vamos a intentar generar más educandos para la permanencia como especie, para la ciencia, para la investigación en sanidad, en salud pública. ¿Vale? Bueno, ya para acabar, la educación como control social transmite pautas culturales de comportamiento, ya de todo esto estamos hablando, conserva la organización social, ese es el control, adoctrina en la ideología imperante, querámoslo o no, siempre hay algo de adoctrinamiento. El adoctrinamiento debe ser disminuido, por supuesto, porque lo que debemos propiciar es el libre pensamiento, pero toda educación tiene algo de adoctrinamiento, ¿vale? Y ese es el problema por el cual no se ponen de acuerdo los partidos políticos en precisamente la legislación educativa, como veremos más adelante en el resto de los temas. Inicia a los jóvenes en la vida social y supone una homogeneización de estándares de vida. Hay otra cuestión que debe ser crítica igualmente, que es ¿qué instrumentos controlan la educación? La figura del profesor, que como ustedes han visto en el caso de Corazón es muy importante, tiene una carga simbólica importante que debe ser fomentada, pero que también debe ser crítica en cuanto que su autoridad y su supuesta superioridad intelectual no debe impedir el desarrollo del alumno y de su conciencia crítica. Y esto igualmente con todos los instrumentos simbólicos de los sistemas educativos, desde el conjunto de profesores, desde el conjunto de padres y madres de alumnos en las AMPAs. Hay que tener también una reflexión crítica respecto a la dirección ideológica de colegios confesionales, católicos o de la religión que fuera, respecto del gremialismo de los cuerpos docentes. No siempre tienen por qué tener razón esos sindicatos de profesores. Defienden los intereses de los profesores o del sistema educativo en su conjunto, de los partidos políticos igualmente, y de los intereses encubiertos que hay en todo currículum oculto, que va a ser el siguiente tema. Veremos ya, lo dejo para entonces, todo lo que existe dentro de los currículum o la forma de analizar lo que es un currículum y un currículum oculto. Bueno, muchas gracias. Acabamos aquí este tema, tal cual lo empezamos, del bloque cuarto de sistemas educativos. Un saludo, cuídense mucho.